enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Muy bien, pues vamos a compartir en esta hora un poquito de la meditación de lo que queremos compartir con ustedes. Y voy a hablar, estamos hablando de la carta de Juan, voy a hablar de una palabra solamente. El texto dice, primera carta de Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Cuando dijimos la vez pasada que cuando hablamos de lo que era desde el principio, está hablando Juan acerca de Jesús, que en un principio él ya existía. Él no nació, él ya existía. En el segundo punto dice que lo que hemos oído. Dijimos la vez pasada que Juan había escuchado por medio del Antiguo Testamento, porque a ellos como judíos les enseñaban que el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, los tenían que leer y aprendérselo de memoria. Los 10 mandamientos se los tenían que aprender de memoria. Los 613 mandamientos que ellos habían desglosado tenían que sabérselos de memoria. Y Juan era un judío, él sabía todo esto, él había sido entrenado o enseñado desde niño a conocer todo esto. Entonces por eso él dice lo que hemos oído. Él está hablando de eso, de lo que él había escuchado. Y esto lo vemos nosotros, que cuando Jesús fue tentado en el desierto, él no sacó la Biblia. Él no sacó su Nuevo Testamento. Él no sacó los rollos para buscar a ver cómo le iba a contestar al diablo. Él lo sabía de memoria. Cuando el diablo le tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Y es un texto que está escrito en el Antiguo Testamento. Él estaba citando un texto de allá, lo trajo para poner freno o para contradecir lo que Satanás le estaba diciendo a él. Era algo que los niños desde pequeños tenían que aprender su Biblia, el Pentateuco o la Torá o la Tanaj que le decían ellos. Tenían que aprenderlos. ¿Cuántos libros tenía el Antiguo Testamento? ¿Qué libros tenían que aprender de memoria? Nosotros hoy día no lo hacemos, pero para ellos era una regla aprender toda la ley, toda la escritura, para que cuando llegue el momento ellos pudieran sacarlo de su memoria. Por ejemplo, si yo pregunto ahorita cuáles son los 10 mandamientos, no los vamos a poder decir porque no los hemos aprendido. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Cuando Juan dice lo que hemos oído, está hablando precisamente de lo que él aprendió desde niño. Pero después dice lo que han visto nuestros ojos. No solamente sabe que Jesucristo vivía en un principio, antes de la creación del mundo. No solamente lo escuchó, ahora lo miró. Él vio a Jesús. Él vivió con él. Él estaba con él. Pero después dice lo que hemos contemplado. Y aquí me voy a detener. La palabra contemplar. Cuando Juan dice que él contempló a Jesús, fue que él se detuvo a verlo. Como cuando tú te sientas y ves a una persona y le quedas mirando. Lo estás estudiando, lo estás contemplando. ¿Cómo es esa persona? Y luego te haces una idea y dices, esta persona es así. Lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Sí. Y conocemos a las personas y decimos, esta persona es así, esta persona es así, o aquella persona es así, o esta persona es de esta forma, porque lo hemos contemplado, lo hemos visto y hemos tratado de conocer su pensamiento, su actitud, cómo se comporta, cómo reacciona, todo eso.
Cuando Juan dice, lo hemos contemplado. Y no solamente Juan dice que él lo contempló, también nos enseña que nosotros tenemos que contemplar a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿conoces a Jesús realmente? ¿Sabes quién es Jesús? Cuando Juan escribe la primera carta, él está enseñando quién es Jesús. ¿Por qué razón Juan enseña quién es Jesús? Dice, Jesús es el que perdona pecados. Jesús es el que vino para tener una relación íntima con Dios, con Él. Él trajo la imagen del Padre que está en el cielo, lo trajo a la tierra y le dijo a uno de sus discípulos, si tú me has visto a mí, conoces al Padre. Porque Él y el Padre eran similares, eran iguales. No había mucha diferencia, o no había diferencia. Como era el Padre, era el Hijo. Y como es el Hijo, es el Padre. Esto lo podemos ilustrar de esta forma. Cuando un papá tiene un hijo, muchas veces decimos, ese niño se parece a su papá. ¿Verdad que sí? Decimos, ¿cómo se parece a tu papá? Cuando ya crece, ya no se parece, porque ya tiene su propio pensamiento y tiene su propia idea. Pero cuando es pequeño, el niño siempre trata de ser igual que el papá. Lo imita en todo. Quiere ser igual que el papá. Porque esa es su imagen que él tiene de niño. Su imagen principal es papá. Y la niña, la mamá, trata de imitarlo. Se pinta, se pone sus zapatos, aunque estén grandotes, pero se los pone, quiere usarlos. Se carga la bolsa de su mamá, está imitando a su mamá. Lo que Juan está haciendo aquí, y yo le voy a explicar esto para conocer un poquito. ¿Por qué Juan está diciendo que tenemos que contemplar a Jesús? Porque el propósito de la carta de Juan, él estaba tratando de levantar la imagen de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo debemos conocer? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo nos vamos a relacionar con Jesús? Porque en ese tiempo hubo un movimiento que se levantó, que se llamó el gnosticismo. Era un movimiento que estaba contradiciendo el cristianismo. El gnosticismo decía, nosotros somos especiales. Yo tengo el conocimiento. Gnosticismo significa conocer, sabiduría, conocimiento. Conocimiento, gnosticismo. Entonces ellos decían, nosotros tenemos el conocimiento, nosotros somos especiales, fuimos creados de tal forma que nosotros no somos imperfectos como todos los demás. Los demás son imperfectos, nosotros somos los especiales, tenemos el conocimiento, traemos la idea, sabemos cómo liberarlos a la gente, cómo guiarlos en un conocimiento. Entre más sabes, mejor. Y ellos decían que el cristianismo estaba equivocado. Y empezó a entrar esa idea en el cristianismo, que se empezó a mezclar. Hubo una mezcla entre cristianismo y gnosticismo. Entre cristianismo y sabios, que decían, nosotros somos sabios, nosotros somos los mejores, nosotros sabemos todo, nosotros les vamos a enseñar a ustedes, nosotros somos especiales, nosotros somos los iluminados, por decirlo así. Ellos se creían importantes. Y Juan, al ver esta situación que estaba ocurriendo, escribe la carta y le dice, hijitos, les escribo esta carta para que no pequen. Hijitos, les escribo esta carta para que ustedes aprendan a tener comunión con Jesús. No traten de vivir una vida donde digan, voy a hacer esto para yo ser salvos. No, ustedes ya son salvos por medio de la fe. Déjame decirle cómo está el gnosticismo hoy en día, en nuestro tiempo. Hay personas que dicen, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Ya te bautizaste? No. Necesitas que bautizarte, porque si no, no eres salvo.
si alguien les pregunta esto, o si alguien les dice eso, ¿cómo le van a contestar a ustedes? ¿Tendrá razón o no tendrá razón? ¿Está en lo correcto o no está en lo correcto? No, porque Pablo dice que la fe es, la salvación es por fe. Sí, ¿verdad? Dice, el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe. Y cuando tú te encuentras con un líder que te dice, bautízate, si no, no vas a entrar en el reino de los cielos, ¿qué le vas a decir? Mentiroso. Mentiroso. Sí, ¿por qué? Porque la salvación de nuestra vida no es por obras. Y si yo creí en Jesús y yo ya tengo la salvación y necesito el bautismo para ser salvo, entonces el bautismo se convierte en una obra para yo salvarme. Sí es importante el bautismo, porque el bautismo, la Biblia dice, ir por todo el mundo y enseñándoles y todo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo es la imagen, es lo que refleja de mí, de lo que pasó en mí. El bautismo no me va a hacer nada, no me va a cambiar, pero yo lo tengo que hacer porque con eso estoy mostrando. Usted recuerda que cuando lo bautizan, lo agarran aquí, lo meten hacia dentro del agua y lo vuelven a sacar. Es el símbolo de que este pecador recibió a Cristo en su corazón y murió, y ahora se levantó en una nueva persona. Una persona que tiene a Cristo en su corazón. El hombre pecador murió. Claro que van a surgir todavía esos síntomas y esos deseos de pecar y todo, pero ya esa persona ya no es la que era antes. Porque antes pecaba de una forma sin tener ninguna conciencia. Pero cuando ya recibe a Cristo en su corazón, ahora, si peca, empieza a sentir, creo que estoy mal, y empezamos a sentir un remordimiento hasta que nos ponemos a cuentas con Dios. El gnosticismo de aquel tiempo decía, sí, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya recibiste a Cristo en tu corazón, pero necesitas circuncidarte. Necesitas ser parte de la cultura judía. Necesitas guardar el sábado. Necesitas cumplir con las leyes, con las reglas, con los 10 mandamientos. No. La salvación es por fe. ¿Cómo lo podemos explicar esto? Cuando Jesús estaba en la cruz, había un ladrón de un lado y otro del otro lado. Uno de ellos reconoció a Jesús como el rey, como el que iba a venir al mundo para morir y ser un sacrificio para salvar al mundo. Y él lo reconoció como Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se bautizó el hombre? ¿Fue a la iglesia? ¿Dio diezmo? ¿Hizo rituales? No. Y el Señor se lo llevó. ¿Qué fue lo que lo salvó a él? La fe en Jesús. Entonces, eso era lo que hacía el gnosticismo en ese tiempo. Quería meter, aparte de la salvación, meter otra cosa para que se cumpliera y se hiciera eso. Hoy en día, Juan está diciendo, vamos a contemplar a Jesús. Pero la contemplación de mi fe a Jesús, al estar contemplándolo, mirándolo, eso no tengo que hacer absolutamente nada que ayude a mi salvación con Jesús. Mi salvación ya la tengo. Yo creí en Jesús. Todo lo demás son frutos. Pero yo no necesito esto para ser salvo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Si yo voy a cambiar mi vida, es porque yo estoy dando fruto de que yo ya fui cambiado. Si yo voy a bautizarme, es porque estoy dando testimonio de que yo ya morí el pecado y ahora soy una nueva persona. Si yo voy a ir a la iglesia, es porque yo siento agradecimiento con Dios porque Él me
salvó, Él me perdonó, Él me sacó del pecado y ahora me está dando una oportunidad para caminar con Cristo. Contemplar, si tú lo buscas en el diccionario, ahora ya no tenemos diccionario, pero ahora le preguntas a Siri o le preguntas a quien sea y le preguntas qué significa contemplar, te va a dar 5 significados. Pero a mí me gustó el último. El último significado de contemplar, dice, es una actitud excesiva, o sea, una actitud exagerada de agradar a alguien para que ese alguien no se enoje contigo. Entonces, si lo aplicamos en mi vida con Dios, o sea, es una actitud exageradamente complaciente con Dios, de tal forma de que yo voy a portarme muy bien y no voy a hacer cosas que desagraden a Dios, de que Dios se enoje conmigo. Voy a tratar de agradarlo. Eso es contemplar. Contemplar. Y el salmista en el Salmo 27:8, cuando hace la oración, en el 7 dice, escucha Jehová mi voz, porque a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Es el versículo 7. Pero el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y él responde, tu rostro buscaré. Y luego dice aquí, dice, no escondas de mí tu rostro. No apartes con ira a tu siervo. ¿Qué está diciendo? He fallado, he dudado, he pecado, pero he decidido contemplarte, porque el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir, o sea, para preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo me presente cada día en tu vida? Entonces, contemplar, la palabra contemplar, cuando Juan dice que ellos contemplaron a Jesús, es porque Juan contempló y conoció a Jesús mirándolo, se acercó, él estaba ahí. Si tú leemos los evangelios, vemos que el único discípulo que se mantuvo al lado de Jesús en el arresto, cuando estaba sentenciado allá, cuando le pusieron los látigos en la espalda, cuando le pusieron la corona, cuando le pusieron, se burlaban de él y lo latigaban y lo llevaron cargando la cruz. El único discípulo que estuvo hasta el momento de la crucifixión fue Juan. ¿Por qué? Porque los demás no. Porque no se dieron el tiempo de conocer a Jesús. Y Jesús es el único que en su evangelio, el evangelio de Juan, dice, Jesús es el pan de vida. Jesús es el camino. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que estaba en el cielo. Jesús es el que vino a la tierra. Jesús es el que se manifestó. Jesús es el que murió por nosotros. Él es el único que pudo entender realmente quién era Jesús. Por eso, cuando vino la presión, cuando vino el problema, cuando vino la situación difícil, él no corrió. Él dijo, yo sé quién es Jesús y yo voy a estar con Jesús, pase lo que pase. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro no se tomó el tiempo de contemplar a Jesús. Él era rápido para actuar. Jesús le dijo allá, estaba en el mar. Jesús venía caminando en el agua y le dice Pedro, ¿eres tú, Señor? Y dice Jesús, sí. Dime que vaya contigo. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro no lo pensó. Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Cuando se dio cuenta, volteó y dijo, eso no puede ser. Y le grita, sálvame, Señor. Viene Jesús, lo levanta. ¿Y en qué se paró Pedro cuando Jesús lo levantó de la mano? En el agua. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya lo estabas haciendo. Él era rápido para actuar. Y ven que Pedro no se detenía. Jesús le dijo una vez, oye, hay que pagar los impuestos.
¿Traes dinero? No, pues no traemos. Le dice Jesús, ve y tira al suelo y pesca un pez. Y cuando lo hayas agarrado, ábrele la boca, le vas a encontrar una moneda, sácala, ven y paga los impuestos. Pedro nunca le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo voy a encontrar una moneda en la boca de un pescado? Ni que fuera una alcancía. No, él se dio la vuelta y se fue. Tiró el anzuelo, sacó el pez, le abrió la boca, hasta la moneda, sacó y se fue. Él no preguntó. ¿Por qué? Porque él era así. Pero, ¿qué pasó? Cuando Jesús fue arrestado, Pedro estaba ahí, al lado de Jesús. Y él miraba a Jesús. Y miraba a la multitud. Cuando la multitud vino y Jesús les preguntó, ¿a quién buscan? Y él dijo, a Jesús Nazareno, dijeron ellos. Y él le dijo, Jesús le dijo, yo soy. ¿Saben qué pasó cuando él dijo, yo soy? La gente se cayó al piso. Y Pedro miró eso y dijo, tenemos el control. Mi maestro tiene el control. Y se levantaron la gente otra vez. Y vuelve a preguntar a Jesús, ¿a quién buscan? Y le dice, a Jesús Nazareno. Y le dice, ya les dije, yo soy. ¡Pum! Otra vez por piso. Y Pedro dice, estamos ganando. Pero cuando se acerca Judas, le da el beso, lo abraza y lo arrestan a Jesús. Dijo Pedro, aquí ya las cosas no están funcionando como yo pensé. Saca la espada y le tira el espadazo a Malco. Pero como Pedro no era un peleador de espadas, le falló. Eso lo tiró a pegarle en la cabeza. Le tumbó en la oreja. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, guarda tu espada. No vamos a pelear. Levanta la oreja, le pone la oreja a Malco, le dice que se llamaba Malco. Y Pedro dijo, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Le dijo, guarda tu espada. No vamos a pelear. Vamos a cumplir. Pedro le entró un temor y salió corriendo. Se fue asustado. ¿Por qué? Porque él conocía a Jesús, pero no lo suficiente como para decir, yo me voy a quedar con Jesús, pase lo que pase. Como Juan, que había conocido a Jesús más profundo que Pedro. Cuando Pedro regresa, Juan, dice la historia, Juan sale y le dice a la sirvienta, hey, ábrele a ese que está ahí, que entre. Y la sirvienta va y le abre, y Pedro entra y se pone a calentar ahí. Va la sirvienta por allá, regresa y le dice a Pedro, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Y Pedro dice, no, yo no soy. Mi pregunta que yo me hago, ¿cómo es que Pedro negó que no era un seguidor de Jesús cuando Juan le dijo a la sirvienta, deja que entre él? La sirvienta sabía quién era Pedro, porque Juan le había dicho que abriera la puerta. Después viene otra vez la sirvienta, no, si tú eres de ellos. No, yo no soy de ellos, yo ni lo conozco. ¿Qué estaba pasando? Pedro estaba entrando en una presión, estaba lleno de temor, estaba en un momento complicado. Cuando llegaron los soldados, los alguaciles, allí se pasaron a calentar y vieron a Pedro y le dijeron, oye, ¿tú eres de ellos? Y Pedro allí explotó. ¡Pum! Dijo, no, yo no soy, yo no conozco a ese hombre. Y empezó a maldecir. ¿Qué es lo que le llevó a que saliera lo que traía dentro de su corazón? Las maldiciones y todo. Porque Pedro estaba acostumbrado a hablar, mal hablado y maldiciente. Porque él vivía en un ambiente de pescadores. Esa era su vida. Y cuando fue presionado por la situación, llegó un momento en que ¡pum! Explotó y salió todo lo que estaba dentro. Empezó a maldecir. ¿Por qué? Porque Pedro solamente conocía a Jesús y lo seguía y obedecía y todo. Pero no se detuvo a contemplar a Jesús y conocerlo y decir, este es mi Señor. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús resucita.
y va a la orilla del mar y ve a los discípulos y le dice, ¿tienen pescados? Y dicen, no, tienen la red por el otro lado. Y en ese momento Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro no lo pensó, se puso la ropa y se aventó al agua y salió. ¿Qué es cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro en ese momento reaccionó. Dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Allí él dobló su corazón y reconoció a Jesús. Y desde ese momento, Pedro cambió. Su vida fue diferente. Ahora era igual que Juan. Ahora él ya sabía quién era Jesús. Él entendió quién era Jesús. Y empezó a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ya no era el hombre temeroso. Se paró enfrente del grupo de toda la gente que estuvo gritando, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Se paró enfrente y le dijo, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Que no tenía miedo, porque conoció que Jesús estaba con él, pasara lo que pasara. Y eso es lo que Juan trata de dar a entender aquí. Contemplen a Jesús para que sepan quién es Jesús y para que sepan que en momentos difíciles, en momentos complicados, Él está con ustedes. Y no tienen que cambiar nada. Tienen que continuar con Jesús, pase lo que pase. Eso es lo que Juan nos enseña en esta mañana, en esta carta. Solamente una palabra sacamos de allí para sacar toda la enseñanza de hoy de cómo conocer a Jesús. Por eso preguntaba al principio, ¿conoces a Jesús realmente? ¿Quién es Jesús? Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas a saber quién es Jesús. Y en momentos difíciles, tú no tienes que correr como Pablo. En momentos difíciles, no vas a explotar, porque Jesús está contigo. Porque Jesús tiene el control de tu vida. Tú le has entregado. ¿Qué significa contemplar? Una actitud exageradamente complaciente con Jesús, para que cuando nos portamos de tal forma tan complaciente con Jesús, evitamos ver el rostro enojado de Jesús o que nos rechace, que diga, no quiero saber nada contigo. Esa es la idea. Contemplar a Jesús es acercarse a Jesús y ser agradable a Jesús, no provocarlo a enojo, no decir voy a hacer, yo sé que tengo que hacer esto, pero voy a hacer esto. Eso es como cuando tú tienes un hijo, y con esto voy a terminar. Tienes un hijo y le dices, hijo, no te vayas con los amigos. Sí, mamá, o sí, papá. 5 minutos después sale y se va con los amigos. ¿Es complaciente con el papá o con la mamá? No. ¿Y qué provoca en el padre? Enojo. Le dije que no se fuera y se fue. Eso es lo que la idea. Tratar de buscar a Jesús de una forma en que podamos, que Él siempre esté de nuestro lado y no provocarlo a enojo. Jesús es amor. Jesús es comprensivo. Jesús es paciente. Pero llegará el momento en que Jesús va a decir, se acabó el tiempo, ya no voy a ser tu abogado, ya no voy a ser tu Señor, tu Salvador, el que morí por ti. Ahora voy a venir como un juez. Y allí cuando Jesús venga como juez, ya no le vamos a poder decir, intercede por mí. No, porque ahora yo ya no soy un intercesor. Ahora yo soy un juez. Y yo voy a declarar la sentencia. Ese es Jesús. Así que oremos por esta enseñanza. Cierren los ojos.
Padre, muchas gracias te damos por esta enseñanza que tú nos permites poder aprender, Señor, de tu palabra, en el que nos centramos para poder entender lo que Juan nos enseña, lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestra sabiduría se extienda, que traigas luz a nuestro corazón, a nuestra mente, para conocerte mejor cada día y que podamos ser mejores. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a no fallarte. Y en este tiempo, si te fallamos, tú dices en tu palabra que tú estás intercediendo en el cielo por nosotros. Tú eres nuestro abogado. Tú eres quien perdona nuestros pecados, nos limpias de toda maldad, porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a veces te fallamos. Perdonaste a Pedro cuando él tuvo esa reacción porque no había aprendido a conocerte, quién eras tú todavía. Pero a nosotros también a veces de pronto, Señor, actuamos, se nos sale, Señor, lo que hay en el corazón y reaccionamos. Señor, perdónanos cuando tengamos una reacción así. Perdónanos y ayúdanos a mejorar cada día nuestra actitud, nuestro comportamiento. Señor, bendice a cada uno de nosotros como familia y ayúdanos a crecer cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues, Dios les bendiga. Terminamos. Gracias.